Bienvenidos a la clase número 2, a la cápsula número 2. Acordate que cada clase la estamos dividiendo en cápsulas para que vos puedas asimilarla mejor. Más o menos dura unos 30 minutos aproximadamente. Y bueno, gracias por todo lo que está pasando en Facebook y en los mails. Gracias porque estás adentrándote en los secretos de una mente millonaria. Y hoy seguimos con este trabajo. Trabajo que es un proceso, como nos dice Ecker, el éxito es un proceso, no un destino. Entonces, enfócate en este proceso. Hay mucha gente que me dice, Carlos, no llego a trabajar la semana, no importa, extendete un poquito más. Este material va a estar por un tiempo disponible en YouTube, así que, pero sí planificalo, acuérdate de usar el planificador para poder hacer ese proceso correcto, ¿sí? De cada clase hay 3 cápsulas y hay una mentoría. Cada cápsula tiene su descargable y en la mentoría también tenemos un descargable extra. Que la semana pasada trabajamos un descargable sobre creencias limitantes y además tiene el audio de autosugestión para acompañar todo este proceso, ¿ok? Entonces, esto que te decía, te lo quiero graficar porque hay gente que no lo tiene claro. Esto es una cápsula de la clase número 2. Acá me equivoqué. De la clase número 2 es una cápsula, es la cápsula justamente número 2. ¿Sí? El viernes se va a liberar la cápsula número 3. Y el sábado lo que hacemos es la mentoría semanal, donde nos encontramos con los involucrados, con los que quieren un cambio, y aquellos que no pueden asistir me dejan sus preguntas a través del correo electrónico. ¿Ok? Voy rápido porque esta parte me la pasan rápido, pero es importante que entiendas que cada cápsula va a tener su descargable para poder hacer desde el coaching y la programación neurolingüística un trabajo con estas páginas que estamos leyendo. Acá tenés mi correo electrónico para poder estar en el grupo Elite y poder recibir toda la info en el correo electrónico. Como te dije, esta clase, la número 2, sí, hay un error ahí en la diapositiva. Estamos trabajando con un nuevo audio, sí, te lo voy a dejar acá abajo en la cajita no en la cajita, perdón, en el primer comentario de YouTube. Y aprovecha a hacer un comentario. ¿Qué te pareció la clase y cuál fue lo más revelador de esta clase número 2, cápsula número 2? Y obviamente vamos a desbloquear creencias. Esta semana vamos a de nuevo a trabajar sobre el desbloqueo de creencias. En esta parte que va a trabajar sobre un concepto que se llama capacidad interna y que justamente es la que va a definir nuestra capacidad de poder hacer dinero. Entonces, esta semana vamos a trabajar, vamos a reconocer tu capacidad interna para poder tener dinero, ¿sí? Y acordate, ¿sí? Que esto es un proceso, bienvenido a este proceso de 3 semanas donde estamos degustando de a 3 paginitas el libro Secretos de la Mente Millonaria y lo estamos trabajando y enfocando desde el coaching para reprogramar nuestra mente escasa a una mente millonaria. Estos son los objetivos, acordate de tenerlos escritos y evaluarte cómo vas con estos objetivos, si lo vas cumpliendo o no. Y lo que vos sentís que necesitas de mi ayuda, me mandás un correo con preguntas como están haciendo un montón de personas. Por otro lado, entender que las clases es una herramienta que dispara a que vos puedas tener masticada, ¿sí? Esto se llama la educación inversa. Yo te doy masticado el concepto y después vas al libro, subrayás, apuntás y volvés a hacer surco neuronal. Y después lo probás con lo que te propongo en el PDF, con activación de conciencia, ¿ok? Y eso te va a ir dando un resultado distinto de cómo funciona, ¿sí? Tu mente millonaria. Esta cápsula en particular, vamos a trabajar la página 23 a 25, 3 paginitas. Acordate que esta semana, en la clase número 2, tenemos el audio de autosugestión, creo en lo invisible, súper súper como el otro audio, para poder hacer el anclaje. Te vuelvo a recordar que también hay PDFs, acá abajo voy a volver a dejar el planificador semanal. Acordate de bajar una sola vez si querés e imprimir para estas 3 semanas las hojitas para ir enfocando el trabajo. Y acá abajo también va a estar la hoja de ruta de la cápsula, esta la número 2. Acordate, como dice en la pantalla, en el primer comentario están todos los enlaces para que no te pierdas nada, e inclusive mi correo electrónico. ¿Ok? Bien. En esta parte, como te dije, nos habla de la capacidad interna. Hay muchas personas, ¿sí? Deportistas, como boxeadores, por ejemplo, como jugadores de fútbol, actores, y personas del montón, como puede ser un recolector de basura, y todos tenemos una capacidad interna de lo que mi mente subconsciente cree que es lo que puedo ganar. Entonces, en esta parte nos hace reflexionar para que tomemos en cuenta. Fíjate, ¿lo conoces a Nicolas Cage? Me encantaría que lo googlees y que lo busques y que veas todas las películas que hizo, si no sos fan de o no lo conoces a Nicolas Cage. Nicolas Cage ha hecho un montón de películas hiper famosas, algunas que han ganado el Oscar o que han tenido un montón de premios. ¿Vos crees que él no ganó dinero? Sí, evidentemente que sí, pero fíjate esta noticia que salió justo cuando estoy haciendo este video, que dice que Nicolas Cage tuvo, digamos, en un reportaje, él reconoce que tuvo que hacer malas películas para poder evitar una quiebra por mala inversión de su dinero, o sea, casi perdía todo su dinero, ¿sí? Por una mala inversión que hizo. Entonces tuvo que hacer películas eh, para él de baja calidad, que no tenían un argumento sólido, ¿sí? O sea, que no tenía, o sea, no iba a hacer su trabajo, su don en una producción que dejara un mensaje y tuvo esta que está en la rueda de la rata para poder evitar esa quiebra.
Luego tenemos el caso de Floyd Mayweather, ¿no? Que es un gran boxeador, sí, un gran boxeador que ha ganado un montón de dinero en el boxeo y se gastó todo el dinero en las chicas, en chicas, ¿está? ¿Por qué? Porque no, o sea, ese acto, ¿te acordás que hablamos de que Eker nos enseña la fórmula, ¿no? La fórmula es pro más P, que es pensamientos, más S, sentir, más la acción, ¿sí? Eso nos va a dar esta fórmula nos da el resultado. Bueno, él ganó dinero, ¿sí? ¿Y qué hizo el subconsciente? Se activó el programa y entonces dijo, acá hay un error, hay dinero que tenemos que no está en nuestra capacidad interna. Y entonces, ¿qué hizo? Lo gastó todo en chicas y dinero, en chicas y, y se despilfarró el dinero. ¿Ok? Entonces, fíjate, un boxeador que tiene la capacidad de poder generar dinero, pero su programa lo condiciona. Un actor que tiene una capacidad por sus dones, ¿sí? Estas dos personas tienen un potencial, ¿sí? Un don. Vos también tenés un potencial y un don por el que podés ganar dinero. En el caso de Floyd Mayweather, con el boxeo, deportista. Y Nicolas Cage, actor, ¿sí? Y en su momento también fue productor de algunas de sus películas. Entonces, estas personas tienen un don por el que se le paga dinero, pero fíjate cómo su mente subconsciente les corrige. Y después está el caso de este recolector de basura que ganó la lotería, ¿sí? Pero lo que hizo es ese dinero meterse, al no tener conciencia, no conocer su capacidad y digamos esto que ganó la lotería excedió la capacidad que hizo, empezó a gastar sin control, sin una educación financiera, sin una planificación. ¿Y qué ocurrió? Tuvo que volver a ser recolector de basura. Con estos ejemplos, quiero hacerte que tomes conciencia de que todos tenemos una capacidad interna, ¿sí? Para poder saber cuánto gano, la suma que gano, los retos que puedo asumir, ¿sí? Y si yo no tengo conocimiento de este programa que está digitando mi capacidad interna, cuando yo recibo dinero es por eso que se pierde. ¿No te ha pasado que has recibido dinero extra y se rompe algo, se te enferma un hijo? ¿No te ha pasado? Bueno, eso es porque el subconsciente corrige, porque tiene una especie de termostato, ¿viste? Como cuando vos prendés un aire acondicionado para una determinada temperatura, cuando la temperatura es la contraria a la que vos la tenés programado, automáticamente el aire acondicionado, ¿qué hace? Cambia, ¿sí? Fortalece o disminuye, porque hay un número que está marcando ese tope. Bueno, nosotros en nuestra mente también tenemos un patrón, ¿sí? Un patrón financiero, un termostato de cuánto podemos ganar, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a bucear en esa capacidad interna, que es lo que vamos a reflexionar hoy en esta clase. Entonces, entender, ¿sí? Como te expliqué en las clases anteriores, nosotros, eh, nuestra mente consciente desea tener resultados, ¿sí? Pero la que va a digitar la posibilidad o no es la mente subconsciente. Y ahora entendemos por qué. Este por qué tiene que ver justamente con la capacidad. Si mi subconsciente tiene la capacidad de que yo puedo ganar 100, si llego a ganar 150, lo que va a hacer es provocar hechos para que esos 150 vuelvan a 100. Por eso es tan importante que vos conozcas tus patrones que están en la mente subconsciente, que vos conozcas la capacidad. ¿Cómo lo puedes detectar esto? Bueno, fíjate cuánto ganás ahora, ¿sí? ¿Cuánto ganaste hace 2 años? ¿Cuánto ganabas hace 4? ¿Sí? Fíjate ese promedio que, bueno, según los países, viste que, no sé, por ejemplo, acá en Argentina el peso se devalúa, entonces, claro, por ahí digo, ganaba más, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto era el promedio, el nivel de vida, ¿no? El costo de vida de ese momento. Vas a ver que siempre has ganado más o menos igual, ¿sí? Que te has estabilizado, has estado en un rango. Bueno, ese rango es esa famosa capacidad y esa capacidad está en el subconsciente. Si vos lográs reprogramar a tu mente subconsciente, esa capacidad cambia. En mi caso, por ejemplo, la capacidad cambió con respecto al tipo de moneda. Si yo hoy gano en dólares y en euros. Antes esa capacidad yo no la tenía. Y como la adquirí, ya está en la mente subconsciente, esa capacidad no la perdí. ¿Ok? Entonces, mi subconsciente ahora está buscando posibilidades en esas dos monedas. No vuelve para atrás porque ya la mente subconsciente está estacionada en esa capacidad. Yo tengo un determinado ingreso. Si yo lo he cambiado, mi termostato, varias veces en ascenso justamente, y bueno, al reprogramar mi mente, ese ingreso ha cambiado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esos cambios lo hacemos desde la mente consciente, ¿sí? Y pretendemos tomar acciones desde esa decisión consciente. Acordate que el subconsciente lo que hace es filtrar esta idea del consciente, el subconsciente la filtra y la filtra en la idea de la capacidad. Entonces, dice sí o dice no según ese patrón, según esa capacidad, ¿sí? Y esto va a hacer que baje o no al cuerpo, que baje o no a sostener. Si vos pensás en esto teórico que te expliqué,
podés comprender por qué estas personas perdieron su dinero, ¿sí? Porque el subconsciente corrigió, ¿sí? Estuvieron en automático, no estaban en conciencia, dejaron que el automático, ¿sí? El programa tomara la rienda y por eso es que perdieron, que se quebraron, que gastaron todo, ¿sí? Que viven excesos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esa mente subconsciente. ¿Y cómo lo hacemos? Reprogramándola. Por eso estuvimos trabajando creencias en la mentoría pasada, por eso estuvimos trabajando audio de autosugestión. Ese audio de autosugestión lo conectamos con el descargable de creencias, ¿sí? Para poder hacer una repetición de eso para crear un surco neuronal nuevo, ¿sí? Entonces, si vos haces todas estas acciones, en 21 días vas a empezar a cambiar esa capacidad, vas a empezar a cambiar tu mente subconsciente, ¿ok? Y estas imágenes representan estas polaridades de las que hablamos en la cápsula número uno, ¿no? La de la escasez y la abundancia. Si nosotros nos ponemos a pensar en las historias de estos personajes, y vuelvo a pedirte que tu mente no se dispare con lo que pensás de uno o de otro, entender que en el caso de Donald Trump, por ejemplo, él era multimillonario y hubo un momento donde perdió todo, ¿sí? Pero a los 3 años se recuperó. ¿Por qué? Porque su capacidad, su mente subconsciente, iba a corregir ese error que fue haber perdido, ¿ok? En el caso de Don Ramón, el personaje del Chavo, ¿sí? Nosotros en todas las temporadas vemos que siempre está peleando el pago de la renta, ¿sí? Y el señor Barriga viene siempre a cobrar y él se escapa o hace que su hija le ponga excusas y justamente se esconde de él para no pagar. En ninguna de las temporadas se puso a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo generar ingresos para que no me pase esto todos los meses? ¿Sí? Creo que el Chavo duró 8 temporadas. Entonces, ¿por qué se debe a que uno en 3 años recupera y supera su fortuna? ¿Y por qué el otro no acciona y se queda en esa zona de confort de a ver cómo puedo hacer para zafar de pagar la renta? Porque cada uno tiene una capacidad, ¿sí? Tiene una capacidad. Y de esa capacidad, si no se reprograma, no van a haber cambios, no van a haber evoluciones, ¿sí? Entonces, la invitación es a entender, ¿sí? Que le tenemos que poner stop, ¿sí? A nuestras conductas escasas, a nuestros patrones del modo Don Ramón y empezar, ¿sí? A modelar a personas, ¿sí? Empezar a modelar a personas que tienen este resultado, ¿no? De poder ganar millones. Y cuando vamos a sus historias, esta semana vamos a abordar a Luis Hay. eh, Ella empezó su imperio a los 50 años, ¿sí? A través de un primer libro, después editó a todos los maestros que hoy conocemos del nuevo pensamiento, innovó en hacer videos y cintas para poder que esas informaciones que aparecían en los libros se pudiera propagar en otras plataformas que no sea solamente el libro. Entonces, estas personas dejan huellas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a modelar a estas personas que dejan huellas, ¿sí? Y si lo hacemos, vamos a poder entender, ¿te acordás que hablamos de los valores que tiene que tener una persona que es abundante? Y podemos copiar estrategias, acciones que hayan hecho, ¿sí? Así que le vamos a poner stop, ¿te parece? A la escasez y vamos por la abundancia. Entonces, entender esta idea es súper importante. Nosotros tenemos un termostato financiero. Como te expliqué recién, internamente vos tenés una escala, un tope de lo que se puede o no ingresar en tu vida, de lo que se puede o no monetizar, de qué tipo de moneda podés ganar, ¿sí? Con qué actividades se puede ganar dinero y con qué actividades no. Hay mucha gente que hace hermosos trabajos manuales, no sé, cadenitas, ¿sí? Pero que terminan siendo un hobby porque su mente, su termostato le dice, no, ganar dinero es estar en la oficina, ¿sí? Cumplir horario en la oficina, no hacer estas cositas. Estas cositas son para pasar el rato, eso no es un trabajo, ¿sí? Bueno, pensemos en las grandes joyerías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? El termostato financiero. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, ¿cuál es tu promedio de ingreso? ¿Sí? ¿Cuál es tu promedio de ingreso? Eh, y la pregunta que te hago, ¿podés ganar más dinero? ¿Podrías ganar más dinero? ¿Cómo? ¿Cómo podrías ganar más dinero? Escucho tu mente. Si estás en la rueda de la rata, como estás cambiando tiempo por dinero, a veces no te queda tanto tiempo para poder hacer más dinero. Bueno, hay que hacer un plan para eso. En mi caso, yo tenía un termostato. Yo tenía armado mi horario laboral entre una dirección de primaria y horas de profesor en secundaria. Bien, ese era mi termostato, que podía crecer, sí, si tomaba más horas, si tomaba a la noche, yo trabajaba a la mañana y a la tarde. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Estaba cambiando horas por dinero. ¿Sí? Entonces tenía un tope, y el tope era ganar en pesos, ¿sí? Bien. Cuando yo cambié mi termostato, trabajé en mí, me conecté con mi propósito de vida, me conecté con mi don, yo ese don lo usaba en este trabajo formal que tenía, pero no lo cobraba, ¿ok? El tema de escuchar, el tema de poder ayudar a gestionar emociones, el tema a que se planteen metas, el tema de cuando tienen un problema salir adelante, ¿sí? Yo lo tenía eso enmascarado
en mi trabajo como docente. Quizás a vos te pase lo mismo, quizás vos estés atrapado en un trabajo, pero tenés un don, tenés algo por lo que se te puede pagar y mucho. Te invito a que esta semana te pongas a pensar, ¿sí? ¿Qué dos actividades de valor podrías hacer esta semana para empezar a activar ese don y que se monetice? ¿Sí? Si tenés tu círculo de influencia, un grupo de personas que piensan en positivo, contales esta idea y que ellos te tiran ideas que te ayuden, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el termostato, ¿sí? Es un techo mental que todos tenemos y la buena noticia es que se puede ir expandiendo en la medida que vos te expandas. ¿Sí? Que vos te expandas. ¿Y cómo te vas a expandir? Tomando conciencia, usando la mente consciente. Acuérdate que tiene el 5% de votos y de decisión. Por eso estas personas que te mostré recién, el boxeador, el actor y el barrendero, eh, claro, ese 95% dijo, hay que corregir esto distinto que pasó, ¿sí? Y por eso quedaron en bancarrota, ¿sí? Y algunos no han recuperado su dinero, ¿ok? Entonces, súper importante que le pongas foco. ¿Cómo ayudo a la mente consciente? Con la planificación, por eso tenés el planificador diario. Entonces, esta actividad de pensar dos actividades, ¿sí? De alto impacto para poder conectar con accionar tu don, en qué sos bueno, ¿sí? En qué sos bueno, ¿ok? Y empezar a hacer un plan para cambiar el termostato. Bueno, ¿cómo sería mi vida? Preguntarte y mostrarle al subconsciente, ¿cómo sería mi vida si yo ganara este dinero haciendo esto? ¿Sí? Tu subconsciente conoce que a veces venís drenado de energía del trabajo que tenés, ¿sí? Porque tenés personas que te quitan la energía, ¿sí? Entonces, tu subconsciente, si entra en contacto con esta idea, por eso hay que visualizar, te va a colaborar, porque él quiere lo mejor para vos en el sentido de supervivencia. Y el estrés, ¿sí? El venir drenado de energía, va a usarlo, el subconsciente, para decirlo, voy a ayudar. Entonces, tenés que conectar con tu potencial. En esta parte del libro lo menciona así por arriba, pero para mí es algo que tendría que haber desarrollado Ecker mucho más tiempo. Bueno, no es la esencia del libro, ¿sí? Pero yo quiero que vos te detengas esta semana. ¿Cuál es tu potencial? Ese potencial en lo que sos bueno, ¿se puede monetizar? Pensalo. Trata de todos los días. ¿Cómo conecto con mi potencial? ¿Cómo puedo monetizar mi potencial? Hacete todos los días esta pregunta y está abierto a encontrar respuestas. Porque la mayoría de las personas están en mente subconsciente y dicen, no, a esta altura, dedicarme, a esta edad, dedicarme a escribir, bueno, mira Luis Hay. A los 50 escribió un pequeño libro que después se transformó en el libro de espiritualidad más importante del mundo. Entonces, ¿en qué sos bueno? ¿Sí? Y también, si tu mente te dice, bueno, pero ¿y ahora cómo hago? Porque estoy en la rueda de la racha. Crea un plan de acá a 3 años para poder ir aprendiendo a cómo activo ese potencial y lo transformo en un negocio y, mientras tanto, uso, me apalanco del trabajo que tengo para tener los recursos económicos y la tranquilidad económica. ¿Ok? Pero esto lo tengo que hacer con la mente consciente, ¿sí? Y mostrársela a la mente subconsciente. Cuando yo empecé a mostrarle a mi mente, porque yo hacía un ejercicio que se llama matemática millonaria, que es escribir en una hoja, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo 4 sesiones cada día, si tengo 5 grupos de entrenamiento? ¿Cuánto ganaría semanalmente? Eso semanal, lo multiplico por 4. ¿Cuánto ganaría por mes? Y entonces le empecé a mostrar a mi subconsciente que era posible conseguir 4 coaches por día, de conseguir 20 alumnos por curso, ¿sí? Y eso, ¿sí? También le conté a mi subconsciente cómo me iba a sentir cuando tuviera esto, a diferencia de la escuela, de cumplir con rituales, etcétera, que para mí ya no tenían sentido. ¿Ok? Entonces, consigna para anotar en el planificador, le pongo foco a mi potencial, ¿sí? Le pongo foco a mi potencial, empiezo a vibrar en mi potencial. ¿Ok? Acordate de dejarme comentarios acá abajo, ayúdame a opinar sobre lo que estás viendo en la clase, para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas, ¿sí? No te quedes solamente mirando y apuntando. Bendecime dejando un comentario acá abajo. Gracias. ¿Y cómo descubro esta capacidad interna? ¿Cómo, cómo lo puedo trabajar? Primero entendiendo, ¿sí? Que para poder ver este árbol, yo tengo que pensar en que hay unas raíces, ¿sí? Nosotros en general somos de ponerle foco a lo que está afuera, ¿sí? A lo que vemos. Vemos que nuestra economía está mal y empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar en lugares donde nosotros no lo podemos modificar. Por eso Ecker nos hace la metáfora del árbol, ¿sí? Un, un sembrador no se puede quejar de que tiene un árbol de manzanas y él pretendía tener peras, porque alguien puso la semilla. El sembrador no se puede poner a quejar con el árbol porque es manzano y porque no es naranja, que era lo que yo quería, ¿sí? Esto tiene que ver con entender de que lo que estás viendo en tu economía es producto, ¿sí? Del mundo invisible, ¿sí? Hay un mundo invisible que está creando las raíces a través de semillas que yo aporto todos los días,
que crean ese mundo visible, que yo lo traduzco como un fruto, ¿sí? Y que lo traduzco con resultados, mi cuenta bancaria. Si vos no tomás conciencia de que todos los días estás poniendo semillas o nutriendo semillas, y esas semillas empiezan a echar raíces, y esas raíces se transforman después en frutos, ¿sí? La mayoría de las personas creen que no tienen incidencia en los frutos. Vuelvo al ejemplo. Si vos querés un árbol de naranja, ¿qué semillas tenés que poner? Correcto. Bien. Entonces, quiero que te detengas en este concepto que es también súper importante. Es base de la filosofía de Ecker. ¿Cuáles son las semillas? ¿Cuáles son las semillas que plantaste para tener esta cuenta bancaria que tenés? ¿Cuáles son las semillas que pusiste para tener este flujo de caja o no? ¿Cuáles son las semillas que pusiste y que nutriste? Las dos cosas, anotar las dos cosas, por favor. La semilla que puse y después lo que nutrí. Porque yo como sembrador puedo poner una semilla equivocada. Si soy un buen observador, la saco. Digo, no, no quiero manzanas, quiero naranja. Saco las semillas. Y después, una vez que puse la semilla, ¿con qué la alimento? ¿Con qué la nutro? ¿Sí? Entonces, ponete a pensar, ¿qué semillas crearon tu cuenta bancaria, las deudas que tenés, el poco flujo de caja, las pocas ventas? ¿Podés darte cuenta cómo tu mundo invisible creó ese mundo visible? ¿Qué raíces dejaste echar? Por ejemplo, una semilla, bueno, usé la tarjeta de crédito de más y después no pude pagar. Estoy pagando el mínimo de hace un montón de tiempo. Bueno, ese montón de tiempo de pagar la tarjeta con el saldo mínimo y generarme deuda es esa raíz que dejé crecer. Esa raíz a veces tiene que ver con la procrastinación. Ese nutriente tiene que ver con ese diálogo interno que tengo hacia mi negocio, hacia mi potencial, ¿sí? Hacia lo que puedo y no puedo de la vida, ¿sí? ¿Podés darte cuenta cómo tu mundo invisible creó el mundo visible que estás viendo hoy? O sea, cómo está tu cuenta bancaria. ¿Podés salirte de la víctima? Porque la víctima eh, no se hace responsable. Entonces, queda en el otro. Y nosotros tenemos todos los días la posibilidad de poner semillas nuevas y de nutrir las semillas que hemos puesto. Y de poder ver las raíces que estoy echando. Fíjate en el ejemplo de las cápsulas, ¿no? O sea, esta es la quinta cápsula. Si vos a cada cápsula la fuiste trabajando, ¿sí? ¿Qué raíz se va a crear en tu mente con respecto a la abundancia? Si vos la trabajaste como yo te la planteé, ¿no? Esa es la semilla, la cápsula uno, 2 y 3 de la clase número uno, la cápsula 2 y uno de la clase número 2. Si vos esto la regás con tomar nota de la clase, comentar acá abajo en YouTube, tomar apuntes. Después vas al libro y lees el libro. Después en el libro subrayás eso que subrayaste, lo copiás, ¿sí? Haces el descargable del PDF, ¿sí? Nutrientes. ¿Qué raíces van a estar creciendo en tu mente? ¿Y qué resultados te va a dar? ¿Lo podés ver? Bueno, esta es la gran toma de conciencia. Hacerme cargo de que yo tengo un mundo invisible, que yo puse semillas que puedo culpar a otros, pero las puse yo, porque yo soy el sembrador de mis frutos, ¿sí? Soy responsable de haber dejado que determinadas raíces crezcan, no las corté a tiempo, entonces no me puedo quejar del fruto. Lo que puedo hacer es, bueno, este mundo invisible creó este mundo visible, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué nuevas semillas tengo que plantar? ¿Qué raíces que están creciendo tengo que empezar a cortar? Y en un tiempo, ¿sí? En un tiempo vas a ver frutos nuevos y resultados nuevos. Yo te prometo que si vos seguís este proceso durante 21 días, vas a tener resultados distintos. Sobre todo en tu mundo invisible, porque vas a estar poniendo semillas nuevas, vas a estar observando las semillas que ya no te sirven, vas a estar nutriendo las semillas correctas y vas a poder dejar que las raíces buenas de lo que crezca, bueno, que ya te diste cuenta, sigan prosperando y entonces en tu mundo invisible va a haber un cambio, va a haber un cambio. Contame acá abajo cómo lo escuchas todo esto. Déjame tu análisis, por favor, ¿sí? Se trata de una energía, la abundancia, de dar y recibir. Yo te estoy dando. Necesito recibir este feedback que me va a servir a mí como mentor para poder ayudar y montar la mentoría para hablarle a los que me están siguiendo y no hablar a lo que a mí se me imagina. Y por otro lado, para ayudarme a que el algoritmo de YouTube siga moviendo este canal como lo está haciendo. Y Ecker nos adentra un poquito más, nos enseña cuáles son esas semillas, ¿sí? ¿Cuáles son esas semillas? Esas semillas que conforman el mundo invisible se subdividen en el mundo espiritual, el mundo mental y el mundo emocional, ¿sí? Esto que vemos acá que quedó la M, ¿sí?
Entonces, nosotros estamos trabajando mucho en esta parte, en el mundo mental, ¿no? Estamos aprendiendo a conocer los patrones, a conocer esas semillas mentales que van a dar en el mundo invisible la F, el fruto, ¿sí? El resultado. Por otro lado, estamos abordando también el tema de las emociones. El dinero es un gran generador de emociones, ¿no? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus emociones, eh, tu top 5 de emociones con respecto al dinero? ¿Cuáles son esas 5 emociones que vos sentís con el dinero? ¿Las tenés? Te pregunto, ¿esas emociones son de alto valor vibracional o de bajo valor vibracional? Entonces, si vos estás poniendo esas semillas de emoción, ¿entendés por qué tenés el fruto que tenés? Vamos al mundo mental. ¿Qué pensás del dinero? ¿Qué es el dinero para vos? ¿Qué pensás cuando recibís una factura? ¿Qué pensás cuando hay un gasto extra? Bueno, esas son semillas. Esas son las famosas semillas de las que te hablé recién. Y con respecto al mundo espiritual, por eso en la cápsula número 1 estaba la clase extra de las constelaciones, ¿sí? Por eso hice la clase extra de constelaciones con la querida Romy Cheletti, ¿sí? Porque hay una parte espiritual. Yo como alma encarnada entro a trabajar en un clan, en una familia, para traer algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo a ese clan. Entonces, ahí está el aspecto espiritual. También tiene que ver con esto de poder conectar con tu propósito de vida, que tu trabajo, tu generación de dinero tenga que ver con tu propósito de vida, ¿sí? Que sea poder ayudar a otros, lo espiritual, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas tienen muy pocas semillas desde lo espiritual, muy pocas semillas del mundo espiritual. Y las que tienen del mundo mental y del mundo emocional, en general, son semillas negativas. Y cuando no se pueden hacer cargo de eso, no entienden por qué tienen los frutos que tienen. Obvio que esto lo vamos a profundizar, hoy es una introducción, es que vos te des cuenta que tu mundo invisible crea tu mundo visible. Eso lo habrás escuchado un montón de veces. Bueno, ahora sabes por qué, ¿sí? Y vas a estar atento a observar las semillas, ¿sí? Y las raíces que estás dejando crecer para que esté ese fruto, o sea, ese resultado, tu cuenta bancaria. ¿Cómo lo escuchaste? Acordate que el libro se divide en dos partes, patrón del dinero por un lado, que es lo que estamos trabajando ahora, y los archivos de riqueza, que es para poder tomar conciencia del archivo de escasez y el archivo de riqueza para poder hacernos cargo de disociarnos y tomar una decisión si vamos a hacer desde la riqueza o desde la escasez. Recordarte de que pongas, que imprimas el planificador semanal. Hoy te dije que a qué le tenés que poner foco. Me propongo ver mi mundo invisible, ¿sí? Me propongo a tomar conciencia de por qué tengo los frutos que tengo, ¿sí? Eh, a pensar cómo está mi capacidad interna para tener dinero y acordate de planificar cuando ves la clase, cuando tomas nota, cuando lees y subrayás y apuntás, cuándo vas a hacer el descargable y fundamental, agendarte el sábado para poder trabajar en la mentoría vía Zoom en vivo conmigo. Y te dejo el recordatorio en el planificador de que me bendigas, ¿sí? Si te sentiste bendecido con esta cápsula, bendecime con un comentario, haz una captura de tu trabajo y ponelo en mi muro de Facebook, ¿sí? Ayúdame a desprogramar a otros, ¿sí? Entonces, si tu patrón financiero subconsciente no está programado para el éxito, nada de lo que aprendas, sepas y nada de lo que hagas hará cambiar las cosas. ¿Estás entendiendo esta frase cada vez más? Bueno, vamos a trabajar fuerte el patrón financiero, ¿sí? Acordate, ¿querés participar? Acá está mi correo electrónico para que no te pierdas nada, ¿sí? Para que estés en mi lista de difusión y que te pueda pasar toda la info y que vos puedas estar al día con esta organización. Acordate que si te pasás de los 7 días no pasa nada. Lo importante es que hagas la cápsula número 1, su descargable. Leas, subrayes y apuntes. Cápsula número 2, hago su descargable, leo, subrayo y apunto. Cápsula número 3, tomo nota, hago el descargable, subrayo y apunto las páginas, ¿sí? Usar el audio de la semana pasada y de esta, ¿sí? Y acordate que el sábado trabajamos con un bloque para poder desbloquear las creencias limitantes. Acá tenés mi correo electrónico y nada, te recuerdo, acordate, suscríbete, dale me gusta, pon un comentario y te veo en la mentoría. Bye, 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 bye.